Muy buenas noches. Esta es una entrevista pregrabada para Señal de la Mañana. En este momento estamos con Angélica Martínez. Ella es especialista en marketing político. También fue candidata al Senado por el partido Nuevo Liberalismo. Angélica, gracias por el espacio y gracias por conectarse a esta entrevista, a esta conversación. Hola Camila, pues muchas gracias por la invitación. Acá siempre pendiente de poderles atender y contarles un poco algunas opiniones. Listo, Angélica, vamos a empezar hoy formalmente. Se da ese anuncio de que el Partido Liberal llega a ser partido de gobierno, que se une oficialmente al gobierno entrante. Era algo que esperábamos, que se venía hablando luego de que conocimos la foto, esta foto el fin de semana del expresidente y el presidente electo, pero más allá de como de todo este movimiento y de lo general que podamos hablar, ¿qué análisis hacen ustedes desde el campo político? ¿Qué otra cosa añadir a esto que está sucediendo con esta formalización? Bueno, esto, pues como lo mencionas, es algo que ya veíamos venir. Sin embargo, esto lo que demuestra es la capacidad actual del nuevo presidente de poder organizar un Congreso que le sea favorable, poder tener la gobernabilidad suficiente para poder, pues, disponer de esas grandes reformas que hasta el momento él ha venido hablando, de la reforma tributaria, de una reforma a la salud, de una reforma agraria. Y pues para que ese tipo de proyectos que han sido pues, de gran interés para la ciudadanía puedan ser realizables, es necesario contar con un Congreso que en este momento pues lo acompañe. Actualmente, pues con esta suma, la suma del Partido Liberal, nos encontramos con que hoy tiene 53 curules de 108, es decir, que le faltan 2 curules para poder garantizar mayorías dentro del Congreso. Y pues casi más o menos que entendiendo las dinámicas tradicionales como el Partido Conservador, como el Partido de la U, que oficialmente todavía no se han declarado partido de gobierno, creo que el Partido de la U sí. Esto lo que nos demostraría es que tiene la capacidad de poder controlar el Congreso y que únicamente el Partido Centro Democrático y el Partido Cambio Radical serían los únicos en este momento con la posibilidad de ser partidos de oposición. Y eso porque a algunos dirigentes del Partido de Cambio Radical en las regiones les favorece más ser partidos de gobierno. Ok, Angélica, plantea esa ventaja de alguna manera de gobernabilidad, pero también ese otro contrapeso que resulta siendo una de las funciones del Congreso. ¿Cómo se vería afectado, si se puede ver afectado, pues teniendo en cuenta también esas mismas mayorías? Pues primero es un cambio muy importante del sistema político en nuestro país, porque venimos de un gobierno en el que mucha gente se ha sentido completamente decepcionada, desilusionada, lo que significaba casi que el fin del uribismo, y que después de ser gobierno pasan a ser una posición a la que ellos han llamado constructiva, deliberativa, que no van a ser como un palo en la rueda para el gobierno de Petro. Sin embargo, pues dentro de la ley de oposición, una serie de garantías que dispone la ley, como tener espacios de televisión, como garantizar las presidencias de algunas comisiones o vicepresidencias de las comisiones en el Congreso. Y pues en este punto sí es necesario, si el Congreso llegara a ser todo de gobierno, pues es un riesgo para la ciudadanía, porque no habría como tal un escenario deliberativo en donde realmente podamos entender cuáles son estas reformas y cómo ponerle cuidado a algunos puntos que puedan ser de peligro para la ciudadanía. O sea que si le entiendo, listo, está este riesgo de que sea la mayoría total, pero igual hay garantías, por lo menos en el caso de que lleguen por lo menos a quedar, hablemos del centro democrático de oposición, de partido de oposición, tienen garantías a través del estatuto. Sí, exacto. Sin embargo, si tú escuchas lo que dijo Roy Barreras hace unos días, que luego salió Petro a decir que él no iba a promover un fast track, sino que iban a promover algunos tipos de reformas para que los congresistas no trabajaran 2 días, sino 4 días, pues empezaran a hacer mensajes de urgencia, que es algo normal que hacen todos los presidentes cuando van a presentar sus proyectos. Sin embargo, pues nos encontramos con un personaje como Roy Barreras, que se aproxima a ser el presidente del Congreso, que tiene todas las habilidades y sabe cómo manejar los hilos del poder, pues en este momento hablando de un supuesto fast track,
cuando él mismo fue el que se opuso en la legislatura anterior a Gabriel Santos en la propuesta de eliminar las vacaciones a los congresistas, y fue él dentro de los que buscó la manera de poder poner esa barrera y que no se aprobara esta reforma a las vacaciones de los congresistas. Entonces es un poco irónico que hoy sí venga a hablar un tema que a la gente le genera pues demasiado interés y sensibilidad, porque están mamados de ver a una cantidad de congresistas que no hacen nada y sí reciben más de 30 millones de pesos. Ok, Angélica. En esos, abordando como para dejar clara esa parte, menciona usted que se garantizaban vicepresidencias o presidencias de algunas de las comisiones, ¿cierto? Eso se Ajá, garantiza sí. a través del estatuto. La ley quinta y el estatuto de oposición te garantiza eso, escenarios, espacios de comunicación para que los partidos puedan, después de que el presidente hace alguna alocución presidencial, pues la oposición puede hacer como una réplica al mensaje presidencial en todos los canales públicos del país. Y también, pues, lo que te mencionaba, la capacidad dentro del Congreso de poder hacer contrapeso teniendo vicepresidencias que garanticen la deliberación y también la participación de como de las minorías, que en este caso sería la oposición. Entiendo, Angélica. Bueno, tenemos por una parte entonces esa garantía de gobernabilidad, también esto que se pueda presentar con ese contrapeso de poder. ¿Qué más añadiríamos a ese análisis de cómo va quedando conformado el que será ya el nuevo Congreso del país? Hay algo de lo que yo he hablado en redes sociales, y es que todo cambia para seguir igual. Y nos damos cuenta que pues se logró cautivar a una ciudadanía a través de un mensaje de cambio, de esperanza, pero cuando tú empiezas a reconocer quiénes son esos personajes tras el poder, quiénes son esas personas que van a empezar a hablar hoy de gobernabilidad, y sobre todo pues con un partido que se acaba de sumar como el Partido Liberal, que no acompañó la campaña de Gustavo Petro, pero donde sí atrás, junto con César Gaviria, nos encontramos con personajes como Julián Bedoya, como Mario Castaño, pues congresistas que han sido cuestionados, Claudia Pérez, que viene de haber sido del clan de Eduardo Pulgar del partido de la U, pero hoy del Partido Liberal, la senadora Laura Fortich del clan de Álvaro Ashton, de todo el escándalo de Odebrecht. En fin, también está Miguel Ángel Pinto, que está también relacionado con el clan del Golfo, y pues una cantidad de congresistas cuestionados del Partido Liberal, que están todo lo que se le ha criticado, pero también lo que significa un personaje como César Gaviria, que es el padre del neoliberalismo, y donde hoy pues este gobierno alternativo que dice ser de centroizquierda, pues le plantea al país una nueva serie de reformas, pues es como decimos que cambiamos, pero seguimos siendo los mismos manejando el poder. Entonces, eso sí es un riesgo. A mí me preocupa muchísimo que se empiecen a dar mensajes como los de Roy Barreras, de decir que vamos a empezar a tramitar de manera ágil y rápida las reformas, y como simplemente va a ser a pupitrazo, porque todo el mundo va a estar votándole, pues que se puedan empezar a pasar micos, y que también en la parte de la gobernabilidad se sigan manteniendo las mismas estructuras de corrupción, y que se manejen en las regiones algunos tratos de mermelada para poder darle trazabilidad a esos proyectos. Qué bueno tener como ese panorama, ¿no? Porque no es solamente mirar ese lado bueno de que de alguna manera tienen mayoría, sino es ver también esta parte que menciona, quiénes están realmente detrás de estas nuevas uniones y qué implicarían esas nuevas uniones. Sí, pues necesitaríamos abrir los ojos como ciudadanía. Yo en este momento hago parte de un partido político que se ha declarado en independencia, que es el Nuevo Liberalismo. Tenemos dos representantes, que una es Julia Miranda, representante por Bogotá, y el otro es Juan Sebastián Gómez de Caldas. Pero pues hasta el momento lo que hemos dicho como partido es que estudiaremos los proyectos, las reformas que presente el gobierno de Gustavo Petro, lo que veamos que puede hacerle daño a la ciudadanía, daño al país, se le dará el contrapeso, pero lo que sentamos, lo que creamos que debe ser apoyado, respaldado, estaremos acompañando por el bien de la ciudadanía. Bien, Angélica. Ya para ir cerrando también, pero para abordar algo que es importante. Bueno, tal vez no para ir cerrando, pero sí, es el tema de los compromisarios. Iniciaron hoy esas reuniones, hay, bueno, pronunciamientos vienen, pronunciamientos van. ¿Cómo ven el tema de cómo quedan conformadas esas mesas directivas, tanto de Senado, ya tenemos un muy, muy, muy posible presidente?
y las de Cámara de Representantes. ¿Qué rol empezarán a jugar esos partidos que se unieron desde el comienzo de campaña, pero también los que se vinieron Llegan. uniendo hacia el final? Pues eso es un riesgo. A mí sí me interesa ver qué va a pasar el 20 de julio, porque pues también el resultado de la reunión de César Gaviria con Gustavo Petro en Italia puede generarle como un tiemble a la silla de Catherine Miranda, pues porque no sabemos hoy realmente cómo va a ser la votación y la elección de esas mesas directivas. Y puede que lleguen exigiendo algún tipo de rol importante dentro del Congreso, pues porque igual es un número importante de congresistas liberales. Eh, Toca estar pendientes. Ahí sí todavía no me atrevo a decirte se iba a hacer cambio. No sé, nos toca es, como ciudadanía abrir mucho los ojos, hacer esa invitación a todas para que desde las redes sociales podamos entender qué es lo que está pasando con un Congreso. No simplemente es atacar y decir que no nos interesa lo que hacen ellos allá, sino realmente hoy más que nunca, como ciudadanos, estar pendientes de lo que están haciendo nuestros legisladores. Listo, Angélica. Sobre otro tema que estamos viviendo, y es este tema de empalmes, pero también de Uh -huh. nombramientos. Empalmes que de personas, varias de ellas muy reconocidas en sus campos, también como de mucha apreciación tal vez por parte de comunidades como la académica, por ejemplo. ¿Cómo ha visto esos nombramientos y tal vez tienen, no sé ustedes, alguna previsión de lo que pueda venir para los nombramientos faltantes? Nos faltan 11 ministros, 11 ministras por conocer, 11 cargos y también claramente en otras entidades. ¿Cómo ven ese panorama de nombramientos? Bueno, en lo personal, yo sí tengo una crítica, y es que hasta el momento, pues el gobierno de Gustavo Petro se hizo elegir con una agenda muy juvenil y con un movimiento muy fuerte de jóvenes, pero en la actualidad los que han sido nombrados, pues es casi que un aproximado superior a los 70 años y los jóvenes nos estamos quedando a un lado. Entonces, ¿qué está pasando con la capacidad de creer en el liderazgo, en la formación y las habilidades de nosotros los jóvenes? No solamente como cargamaletas, sino realmente en un rol de poder, así como se vio en la cartera como fue con Malagón en el Ministerio de Vivienda y que hizo un buen trabajo con grandes resultados hacia los jóvenes también para que pudieran adquirir vivienda, pues en este momento también quedan todavía 11 ministerios que esperamos nombren a jóvenes capaces, mujeres jóvenes capaces, que puedan demostrar que hay toda una generación que puede aportar a este país. Ahora, frente a los nombramientos, yo he saludado a algunos. A mí la única que me preocupa y que pongo alerta roja es con la ministra de Salud, con Corcho, por los pronunciamientos tan álgidos que ha generado desde hace varios años a través de redes sociales y que puede generar especulación y que todavía sin realidades, sin pruebas, sin datos, pues hacer mensajes tan titulares en prensa, pues puede generar especulación y pues riesgo y miedo dentro del sector de la salud. Los demás, yo sí los saludo, yo creo, desde que estaba en la universidad, reconocía a Cecilia López como una mujer liberal, una mujer con experiencia, que puede llegar realmente a lograr una reforma agraria para este país y que creo que tiene el conocimiento, la diplomacia y sabe cómo lograr hacer eso. Entonces, bueno, ¿y qué más decir de mis dos coequiperos en medio de la coalición de la esperanza, que fue Alejandro Gaviria y Luis Gilberto Murillo, que son hombres inteligentes, hombres estadistas, hombres diplomáticos, que yo sé que también le van a aportar muchísimo a este nuevo gobierno? Entiendo, Angélica. Ah, sí, sí, algo hemos hablado, varios expertos han coincidido en ese tema de preocupación con la ministra designada, que es una ministra de amores y odios, porque hay un sector de salud que es acérrimo defensor de las propuestas que ha hecho, pero también hay otro sector de salud que contradice mucho, mucho esas propuestas. Angélica, para ir cerrando, ¿qué quisiera añadir a este tema en general, a esta conversación en general? Bueno, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo porque vemos que está escalando mucho, pero es un contexto internacional y es la subida del dólar. O sea, en este momento, Duque no ha tomado o no ha hecho como disposiciones para poder frenar de alguna manera el tema de analizar con el Banco de la República tasas, y se le está empezando a calentar una olla a Gustavo Petro, y el 7 de agosto, cuando sea nombrado ministro, se va a encontrar con un panorama de especulación financiera, de una posible recesión económica desde los Estados Unidos, un impacto a la canasta familiar aquí en Colombia. Y creo que en este momento tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar en el Congreso para las decisiones futuras de las reformas, pero también empezar a leer cuáles son esos mensajes que está dando el nuevo presidente para la estabilidad económica del país y sobre todo para el cumplimiento de esas promesas de lo que decían que íbamos a vivir sabroso.
Ok, Angélica, no podemos despedirnos sin preguntarle. ¿Le asusta? ¿Está esperanzada? ¿Qué siente sobre, qué expectativas tiene sobre el nuevo gobierno que inicia en nuestro país? No me asusta porque siento garantías en los ministros que ha nombrado. Me preocupa las salidas en falso que pueda tener nuestro presidente, que pueda cambiar y volver a ser esa persona que fue cuando era alcalde de Bogotá, que era demasiado, como no es dictador, pero sí autoritario, y que no escuchaba y que era únicamente lo que él decía. Y eso puede generar dificultades con su gabinete. Pero en este momento es más como esperemos, tranquilidad, un llamado a la calma y sobre todo de tener los ojos bien abiertos. Bueno, Angélica, muchas gracias por responder estas preguntas y, bueno, por participar. También estaremos hablando porque, bueno, porque siempre el tema y la agenda política está moviéndose también. Así que A muchas ustedes, gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.